Bien, yo soy la profesora Olga Pocaterra y vamos a comenzar hablando del tema de urogenital. Vamos a comenzar con la anatomía y la fisiología. Aquí tenemos el aparato urinario. Entonces el aparato urinario está constituido por los riñones, los cuales se continúan con los uréteres, son unos tubos que van a conectar el riñón con la vejiga. Finalmente acá tenemos la uretra masculina que está en el pene y la uretra femenina que está a nivel de la vagina. Si nosotros vemos la proyección anatómica, vamos a ver que ella está ubicada, los riñones, aproximadamente a nivel de las vértebras dorsales 11 y 12. ¿Okay? Entonces es importante esta relación anatómica porque muchas veces vemos en la práctica que dolores en esa área o más abajo o más arriba la gente los identifica con patología renal cuando realmente es de origen osteomuscular. Esto es algo que al fisioterapeuta se le va a presentar mucho. Ahora bien, acá tenemos el riñón. Entonces vamos a ver el riñón como si lo cortáramos longitudinalmente. Entonces él va a tener una capa externa que es la que vemos, que es la corteza cubierta del riñón, la médula que es la parte interna. Esta parte a su vez está constituida por estas estructuras piramidales que justamente se llaman las pirámides renales. En cada una de estas pirámides renales van a converger miles de ellas que van a drenar a un tubo, que es este que vemos acá, que se llama pelvis renal. Se le llama pelvis renal porque hicieron una extrapolación de la pelvis ósea que ustedes conocen, este nombre que recibe la pelvis renal. Entonces aquí tenemos corteza, médula, y dentro de la médula tenemos pirámides renales, las cuales van a drenar ¿hacia dónde? Hacia la pelvis renal. Esta pelvis renal va a unirse todas ellas y van a confluir hacia los uretres que nosotros vimos. Aquí tenemos con más detalle de lo que estamos hablando. Entonces, esto que estamos viendo aquí son las estructuras que están en cada una de esas pirámides que ya mencionamos, ¿ok? Entonces, ¿qué estructuras vamos a tener? Nosotros sabemos que las arterias, las venas y los nervios están en todas partes del cuerpo. Entonces, la arteria renal es una rama de la aorta abdominal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el riñón se considera un órgano abdominal. Ahora bien, esa arteria se va a subdividir en arteriolas. Y finalmente, ellas van a formar estructuras las más pequeñas de una sola capa de células que son los capilares sanguíneos. Hay capilares arteriales y venosos. Entonces nosotros vamos a ver cómo entra la sangre a la estructura del riñón, ¿verdad? ¿Por qué nos interesa esta historia de por qué entra la sangre a la estructura del riñón? Nos interesa porque la sangre está constituida por solutos, que son las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, electrolitos como sodio, potasio, magnesio, cloro, bicarbonato, y también está formada por agua, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que dentro de las funciones del riñón está la regulación de los líquidos del organismo. Entonces, para poder entender más adelante esto, es importante entender entonces que la sangre es la que lleva este líquido hacia los riñones, ¿verdad? Con el contenido que tenga esa sangre. Y los riñones se van a encargar de tomar sustancias que el cuerpo necesita de esa sangre, va también a conservar el agua que el cuerpo necesite y va a desechar lo que el cuerpo en un momento dado no requiera. Entonces, aquí estamos viendo la arteria acuata, que se llaman así por esta forma
que tiene en particular como si fuera de un alga. Entonces vamos a ver la arteria que entra, pirámides renales, que ya estamos hablando de la médula renal, son las arteriolas aferentes, ¿ok? Se llama aferente porque es la arteria que viene del sistema sanguíneo total, o sea, viene de la aorta final y va a ir al órgano. La que entra en el órgano siempre se llama aferente, ¿ok? Luego tenemos, que es esta. Vamos a tener que esa arteria entra, aquí lo que se ve en azul, por supuesto, paralelo, es la vena renal. Entonces tenemos la arteria, que ella viene del sistema, penetra a través de la corteza y se mete dentro de la médula renal, en las pirámides renales. Ella va a formar un ovillo, que es esto que está acá, que es ovillo. Yo no sé si ustedes han visto cuando las personas que tejen, que tienen esas bolas como de lana, ¿verdad? De hilo, esas bolas de hilo. Entonces, eso sería ¿qué? Un glomérulo. Entonces, cuando esa arteria aferente en médula, ella es un ovillo, ella será en forma de ovillo, y luego ella va a desenredarse sola y va a salir como arteriola eferente, ¿ok? Entonces, todo esto estamos viendo, esto marrón acá, la corteza. Esto de que yo estoy hablando del glomérulo es importante porque el glomérulo está en la pirámide renal y ya vamos a ver la importancia de esto. Ok, entonces fíjense, es muy importante el concepto de glomérulo renal. Bien, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona o nefrón. Si, por ejemplo, cuando ustedes vieron sistema nervioso, ¿cuál era la célula fundamental del sistema nervioso? La neurona. Y había diferentes tipos de neuronas. Aquí vamos a hablar de la nefrona. Más el concepto de nefrona es un concepto funcional, no anatómico. Yo puedo aislar anatómicamente en un tejido una neurona. En cambio, una nefrona, a pesar de que es la unidad funcional del riñón, no está constituida por una sola célula. Ella va a estar constituida por glomérulo y su conducto colector. Más adelante vamos a ver qué es el conducto colector. Hoy vamos a ver lo que es el glomérulo. Entonces, ¿qué dijimos? Que al organismo entraba a nivel de la arteriola aferente, ella entraba dentro de la pirámide renal y formaba un ovillo. El ovillo es esto redondo que se ve acá. Luego ella forma ese ovillo y ella misma se desenreda y sale por el conducto eferente. Este conducto eferente va a salir de la pirámide renal y va a ir a los túbulos renales para ir finalmente a desencadenar o drenar hacia lo que es el tubo colector, que es donde se va a formar la orina. Entonces, cuando la sangre circula por el cuerpo, la parte de sangre que circula por el riñón lleva todos los solutos y los solventes que yo les dije, el agua, las células sanguíneas, etcétera, ¿verdad? Sodio, potasio, todo esto. Entonces, ella entra aquí, pero cuando ella entra, ella va a sufrir unos procesos de filtración. ¿Por qué? Porque ella tiene lo que llama la membrana de filtración. Entonces, acá nosotros vamos a ver que la membrana de filtración va a estar formada por ¿quién? La membrana de filtración va a estar formada por 3 capas, ¿ok? Una capa, que es la capa más externa, que es esta en rosado, que es la capa de la célula sanguínea, de la arteriola. Entonces, líquido y lo que está aquí dentro de esta arteriola va a atravesar la membrana del endotelio, va a atravesar la membrana de la arteriola y va a pasar
a través de otra membrana que es esta acá, que son las membranas, esta que está aquí, de epitelio renal. Entonces tenemos una capa, esta roja, que es el endotelio capilar. Otra capa, que es esta, que estamos viendo acá, en azul, es la capa de las células epiteliales o capa epitelial renal. Bien, entre las dos va a haber una que sea esta moradita que se ve por acá, esta moradita que está aquí, esta capa, que viene siendo esta capa, viene siendo la membrana basal. Entonces, en conclusión, la membrana de filtración de afuera hacia adentro, ¿cómo está formada? Por la capa endotelial de la arteriola renal, la arteriola aferente, va a estar formada por la capa epitelial del epitelio renal y va a estar formada por una capa, que es la más delgada, que está en las dos, o sea, está en el intermedio entre la capa endotelial y la capa epitelial, que sería la membrana basal. La membrana basal es la que va a permitir el proceso de filtración. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que esta membrana basal tiene como unos agujeros. Ustedes han visto los coladores, ¿verdad? ¿Por qué algo puede atravesar un colador? Porque el colador tiene unos orificios. Entonces, si pasamos un líquido por allí que tenga partículas sólidas y líquido, va a retener las partículas sólidas y va a dejar escapar el líquido. La membrana que hace eso es la membrana basal y es la que va a permitir la filtración. Por eso se habla de que estas tres capas, el glomérulo, son las que forman la membrana de filtración. ¿Eso es importante? Claro que es importante, porque la filtración, ¿qué es? La filtración, químicamente, es el paso de una sustancia de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Yo doy el ejemplo, por ejemplo, cuando se prepara café en un colador, ¿verdad? Se le coloca polvo de café, luego se pone agua caliente y abajo en el recipiente se pone un recipiente vacío. Al colocar el agua en el filtro, esta agua traspasa esa membrana de tela de la media para colar y se forma una solución que viene siendo el café, que empuja esas partículas a través de allí, la presión que genera el calor que tiene esa agua caliente, porque si yo le pongo agua fría y quiero preparar café, no me va a salir. Lo que va a movilizar, la energía que va a movilizar eso es el calor, porque aumenta la presión. Eso mismo ocurre aquí. Aquí, ¿cuál sería el colador? Esta membrana de filtración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a la orina? Lo que tenga el diámetro, que tenga el mismo diámetro de los orificios de esta membrana. Esto es importante porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, y ustedes en algún momento se habrán hecho algún examen de orina o lo han visto, y van a ver que no es normal, por ejemplo, que aparezcan células sanguíneas en la orina. No es normal que aparezca, por ejemplo, proteínas en la orina o que aparezca glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque estas son moléculas muy grandes y la membrana no permite su paso. Si ella permite su paso, significa que hay una lesión renal. Entonces, ya sabemos cómo está constituido el glomérulo renal. Entonces, si preguntamos cómo está constituido el glomérulo renal, va a estar constituido por la arteriola aferente, que es la que viene de la aorta abdominal, le llama el ovillo, que ella forma o glomérulo, luego ella se desenreda en la arteriola eferente. ¿Cuáles son las otras estructuras que forman el glomérulo renal? Va a ser la membrana de filtración, que ya dijimos que está formada de afuera hacia adentro por la capa endotelial
por la membrana basal y la capa de epitelio renal. Ahora bien, todo eso está en esta parte, todo esto que yo les acabo de hablar, la arteriola afferente, la eferente, la membrana de filtración y todo este espacio rosado. Pero aquí vemos una capa externa, así como habíamos cuando vimos la estructura del riñón, que tiene una corteza y una médula. Bueno, entonces el glomérulo tiene una corteza externa, que es una cápsula que la protege, que se conoce como cápsula de Bowman, que es esta que estamos viendo acá, ¿ok? Esta en moradito.